Ok, muy buenas noches, amados hermanos. Vamos a comenzar el estudio de hoy con una oración. Padre, te damos gracias esta noche por el privilegio de poder reunirnos aquí en tu casa, Señor, junto a nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, Padre amado, que podamos ser instruidos y que tu palabra, Señor, vaya transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, Señor. Gracias por la libertad que tenemos de hacerlo, Señor. Bendice también la vida de quienes vienen en camino y de quienes también se conectan a nuestra transmisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, la semana pasada nosotros comenzamos el estudio de las fiestas del Señor, recordando siempre esa máxima, son las fiestas del Señor. Dios se las dio a Israel para que las observaran y las celebraran, ¿ya? Pero le pertenecen a Él. Entonces son 7 fiestas que todas ellas sin excepción, tienen relación con el Mesías y la obra de redención. Las 7 fiestas son el resumen de lo que es la historia de la redención. Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, perdón, tabernáculos. ¿Ya? Recuerden que este es el nombre en español o en castellano. La menorá representa siempre a nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo, ¿no es cierto? Y para los hebreos el concepto de luz tenía que ver con el candelabro de 7 brazos llamado menorá. ¿Ya? La menorá. Entonces, comenzamos nosotros este estudio y recordamos siempre que la palabra fiesta en verdad es una palabra moderna y que tiene que ver más bien con nuestro concepto cultural de lo que son las celebraciones, pero la palabra en el original es moed, que significa una convocación. Una convocación donde por supuesto en algunas ocasiones había celebración, pero en otras, y en la gran mayoría de ellos, por ejemplo, la Pascua misma que estamos viendo era un sacrificio, el Yom Kippur es un día de expiación, entonces no necesariamente hay un ambiente, concepto de festivo, entonces son convocaciones específicas. Y nosotros recordamos también que Dios opera en la historia humana en tiempos específicos, eso debemos tenerlo siempre presente. Los sucesos que Dios ha establecido que ocurran tanto en el pasado como los que ocurrirán en el futuro están predeterminados por el Señor en su soberanía. Él es el dueño del tiempo, ¿no es cierto? Y tal como lo dice en Gálatas, recuerden, en el tiempo señalado por Dios vino Jesús, en el tiempo señalado murió, en fin, y todo esto es lo que nosotros podemos ver, ¿ya? También, bueno, este cumplimiento dijimos que tenía una parte histórica y otra parte que es profética. El concepto profético no significa que es algo que nosotros tenemos, que es desconocido, sino que lo que tenemos que hacer es aprender a interpretarlo. Ya se cumplieron las primeras 4 fiestas, o Jesús cumplió las primeras 4 fiestas, que son la Pascua, son panes sin levadura, que son primicia, y se cumplió también la promesa que Él dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, sino que voy a mandar a el Consolador, el Paracleto, al Espíritu Santo. ¿Ya? También se dividen en los ciclos de fiestas de la primavera y las fiestas del otoño. Eso lo vimos, un pequeño resumen de cada una de ellas y cómo representaba la obra de Jesús. Esta carta de Constantino. Otra cosa que es importante que nosotros tengamos en consideración, cómo se mide el tiempo en la Biblia. Cuando en el Génesis dice tarde y mañana, se está refiriendo a todo el tiempo de oscuridad y a todo el tiempo de claridad. ¿Ya? Y lo vamos a ver rápidamente. Cómo se dividía el día judío. Yo me pifié, esto era ahí. ¿Ya? Esto lo vamos a ver cuando veamos la crucifixión propiamente tal. Pero si tomamos nosotros el mediodía nuestro, las 12 del día, para los judíos era la hora sexta. ¿Ya? Y la hora sexta, que era el mediodía, hasta las 3 de la tarde le llamaban la primera tarde. De las 3 a las 6, que es la puesta del sol, le llamaban la segunda tarde. Luego, la primera mañana era de las 6 a las 9 de la mañana
y la segunda mañana de las 9 a las 12. Ahora, Jesús fue entregado en la hora tercera, a las 9 de la mañana, lo entregan en el pretorio. A la hora sexta es crucificado, vale decir al mediodía. Muere a la hora novena, que era a las 3 de la tarde. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Se recuerdan? Que el Cordero tenía que morir entre las 2 tardes. ¿Se acuerdan que era el Levítico así? Que tenía que ser el día 14 entre las 2 tardes. ¿Se recuerdan que lo leímos? Si no, repáselo, ¿ya? Entonces las 3 de la tarde. Entonces, así dividían el día a los judíos. Y el día volvía a comenzar en la puesta del sol y así sucesivamente. Entonces, para entender nosotros eso, nos va a calzar tanto con el calendario, que este es el año, que es solar, lunisolar, y los meses son específicamente lunares. Ya recuerden, cuando ellos veían la primera uñita de la luna, entonces el mes comenzaban, y cuando veían la última uñita de la luna, antes de desaparecer completa como luna nueva, entonces terminaba el mes. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque así se mide el tiempo en la Biblia. Por lo tanto, cuando la Biblia dice la hora sexta o la hora novena, nosotros tenemos que relacionarla específicamente con la forma en que ellos miden el tiempo. Y el día para ellos comienza en el ocaso. A las 6 de la tarde, normalmente 6:01, comienza el periodo ya del día siguiente. El día siguiente. ¿Ok? Bien, esto lo vamos a ver después, que son el resumen, pero comenzamos también la semana pasada a ver la primera fiesta y la que marca, y es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque esto marca no solamente el inicio del año para los judíos, ¿no es cierto?, sino que además marca el inicio de todo lo que se va a cumplir para nuestra redención. ¿Ya? La Pascua, el Pesaj. Y recordamos, ¿no es cierto?, que en el concepto histórico, al día 10 había que tomar un corderito y el 14 se sacrificaba, durante esos 4 días se examinaba, eso lo vamos a ver también más en profundidad. Y finalmente el propósito era la redención, el rescate. El propósito de la muerte del cordero era la redención. Sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay redención. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y la primera Pascua obviamente es la que se celebró en Egipto antes de que los israelitas salieran, pero, ¿no es cierto?, posteriormente comenzó a celebrarse la Pascua en la misma fecha en el desierto, en el tabernáculo, el Mishkan que se llama, ¿no es cierto?, y posteriormente en el templo. ¿Ya? Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de la Pascua, estamos hablando de la historia de la salida de Egipto de los israelitas, pero que apuntaba a el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese concepto es fundamental porque esto está cumplido. Esto está cumplido. Cristo, vamos a ver más adelante, es nuestra Pascua, es nuestro Cordero. Él nos redimió por medio de su sangre. Pero para poder entender bien el concepto de la Pascua, nosotros tenemos que recordar que lo que vino a hacer Jesús es a renovar el pacto antiguo o primero que había hecho Dios con su pueblo. La palabra en el hebreo Hadash, ¿no es cierto?, se traduce como renovado. Nosotros lo traducimos como nuevo, pero para la mentalidad judía, porque nunca nos olvidemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero no, el pensamiento y la forma en que hablaban ellos era en hebreo o arameo. Cuando Jesús está en la cruz, Él no dice tetelastae. Tetelastae es la traducción al griego de las últimas palabras de Jesús antes de expirar. Entonces eso también lo vamos a ver, ¿ya? Y se habla de renovado, porque en el pensamiento judío, como dijo Salomón, nada nuevo hay bajo el sol, o sea, todo viene de algo.
Entonces como que se renueva el día, ellos no dicen un nuevo día, sino que dicen un día renovado, se va renovando, porque el día ya se inventó o ya lo creó Dios. ¿Ya? Ya lo creó Dios. Entonces, ese es el concepto. Jesús viene a ver el pacto renovado. Y no está ahí en los versículos, pero necesito que veamos primero Lucas 22:37. Lucas 22:37. Ya, mami, enchúfate. 22:37. Espérate. ¿Por qué sufrimos? A ver. ¿Por qué? Ahí sí. Ya. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Ya, entonces Jesús siempre dijo, se tiene que cumplir lo que está escrito de mí. Incluso se tiene que cumplir cada detalle. En este caso está tocando el punto de que fue sepultado con los, fue crucificado con los inicuos. ¿Ya? Entonces, estamos hablando de que Jesús vino a cumplir algo, vino a dar finalmente, ¿no es cierto?, el sello a todo lo que se había dicho de él por medio de los profetas en la antigüedad, ¿no es cierto?, y por medio del sacrificio del Cordero que apuntaba al Cordero de Dios. ¿Ya? Lucas 24:7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ya, entonces él está diciendo todo se tiene que cumplir y dice es necesario. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir que el Hijo del Hombre sea entregado, sea crucificado y que resucite. ¿Ya? Y ahí agrega algo nuevo. Ténganlo en mente. Porque hasta ese momento no se necesitaba o no se exigía o no sucedía que el Cordero sacrificado resucitara. Ahora él agrega algo. Va a ser entregado, va a ser todo esto, pero dice qué cosa. Resucitará. Entonces eso es al tercer día, ¿no es cierto? Ahora, Mateo 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces dice que ahí está instituyendo el pacto renovado, está renovando el pacto. Jesús vino a cumplir, ¿no es cierto?, algo ya preestablecido que se resume en la renovación del pacto, el nuevo pacto. Ahora, ¿cuál era el pacto antiguo? Vamos a Génesis capítulo 48, versículo 13 al 20. Aquí necesitamos integrar todo lo que hemos estado viendo las semanas y los meses anteriores. Vamos a volver atrás al Génesis. Saltamos del Evangelio al Génesis para ver
¿Cuál era ese pacto? ¿Cómo comenzaba ese pacto? ¿Ya? Recuerden, el primer pacto, mientras buscan Génesis 48, 13 al 20, cuando Dios llama a Abraham, establece con él un pacto y le dice: a través de tu simiente, Isaac, haré una nación, y esa nación bendecirá a todas las naciones. Le repite esa promesa a Isaac y le repite esa promesa a Jacob. Ahí se inicia el concepto de pacto que estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces ahora llegamos al final de los días de Jacob, Israel, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver algo que ya lo vimos, pero para recordar el concepto del pacto. Recuerde que el pacto de Dios con Abraham es: haré de ti un pueblo, y de ese pueblo voy a bendecir a todos los pueblos. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense. Pausa. Acuérdense, en estos jóvenes se cumpla el pacto que hizo Dios con mis padres, Abraham, Isaac, el de Jacob. Y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, porque también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Ya. Entonces, recuerdan eso, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué iba a ser? La bendición era siempre así. Pero Jacob cambia y hace así. Y esta señal en la cultura hebrea es señal de pacto. Por ejemplo, nosotros hacemos un trato y no se da la mano, sino que lo que hace es esto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando vimos el palo hebreo, el pictograma, el palo hebreo? Ustedes lo pueden buscar. La última letra es la palabra tav, que significa marca, señal o pacto. Es cruce. ¿Ya? Entonces, lo que hizo Jacob fue un pacto. Un pacto. Ahí estableció el primer concepto de ese pacto que haría Dios no solamente con los israelitas, sino que va a incluir a partir de ahora a los gentiles. ¿Por qué? Efraín, ¿qué es lo que era? Era un gentil prácticamente, ¿no es cierto? Era de padre israelita, pero de madre egipcia.
Entonces, no se olviden de esto. Y por eso hace esto, cruza las manos, porque no da una bendición, hace un pacto. ¿Sabía esto Jacob completamente? Seguramente no. Pero Dios está obrando. No olviden, la letra Tav, que es la última letra del alefato, es marca, señal, pacto y es siempre una cruz. Ya se cruza. ¿Estamos? Ok. Perdón, volvemos ahí. Entonces tenemos acá el pacto que hace Dios y le dice que Efraín, ¿recuerdan qué significa el nombre Efraín? Fructífero, ¿no es cierto? Multitud. Entonces, Efraín va a ser fructífero. La promesa es a Abraham: de ti haré un pueblo y ese pueblo bendecirá a todas las naciones. ¿Y cuáles van a ser todas esas naciones? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde van a salir todas las naciones a las cuales va a bendecir Israel como nación? De los gentiles, de Efraín. A Efraín, que le dice: tú serás y formarás multitud de naciones. Una nación va a bendecir multitud de naciones. ¿De dónde sale la multitud de naciones? De Efraín. ¿Ya? De Efraín. ¿Ok? Ya, ahora saltamos. Vino el tiempo de la conquista, se repartió el territorio, vinieron los jueces, después de los jueces vino la monarquía unida, Saúl, David, Salomón, en el hijo de Salomón que se llamaba Roboam, ¿no es cierto? Dios ejecutó su juicio por causa de la idolatría de Salomón. Entonces, Roboam quiebra el reino, rompe el reino, y en ese momento se produce la división. El reino del norte, formado por las 10 tribus, capital Samaria. Quien era el que estaba a cargo inicialmente esa era Jeroboam. Reino del sur, Judá, Benjamín, algunos levitas. Reino del sur, casa de Judá, Jerusalén. Reino del norte, casa de Israel, Samaria o José, siempre cuando se dice así. Ahora, cuando se dice Israel sin especificar, se está refiriendo a todas las tribus, pero cuando dice casa de Israel, se está refiriendo específicamente al norte y casa de Judá específicamente al sur. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Dígame. Casa de Efraín, correcto. Exactamente. Entonces los asirios vienen, se llevan a Efraín y los dispersan, se asimilan y se transforman en las tribus perdidas. ¿Ya? El sur se mantiene. Entonces, ahora, en el tiempo de Jeremías, existe solamente la casa del sur. Recuerden, Jeremías es un profeta que le tocó vivir antes o durante el periodo del cautiverio babilonio, aunque él nunca estuvo en Babilonia, nunca se lo llevaron, pero él es un profeta de esa época. Ya no existe el norte, por favor, eso en la mente para poder entender lo que vamos a ver. Entonces ahora leamos Jeremías 31 al 37. Espérame, Sergito, que lo tengan todos. Tenemos que aplicarnos hoy día, porque no vamos a hacer nivelación en verano. Jeremías es un profeta de Judá. Ya no existe el norte, ya no existe la casa de Israel. Jeremías 31 al 37. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pausa. Cuando Jesús dice, este es el nuevo pacto, se está refiriendo a este pacto. He aquí, vienen días, dice, en el futuro, cuando haré un nuevo pacto. ¿Con quiénes? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué pasa en este momento? Los judíos, y sobre todo los religiosos judíos, empiezan a decir, ¿cómo eso va a ser posible si ya no existen las 10 tribus? ¿Cómo es posible? Pero hay una promesa acá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Él fue un marido. Recuerden que la figura de Dios, Padre, ¿no es cierto? Y nuestro Señor Jesucristo, Dios el Hijo, vamos a encontrar que Jesús es la figura del esposo, del hermano, del hijo, el cordero, el sumo sacerdote. Jesús cumple todos los oficios. Es sacerdote de la orden de Melquisedec, todo, ¿ya? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pausa. Dice: el 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero el 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. No incluye a Judá ahí, pongan atención en eso. No que no lo va a hacer con Judá, pero ¿por quién va a partir? Por Efraín. ¿Y quién es Efraín? Multitud de naciones. Y entonces, ¿qué dice? Daré mi ley, no el presidente de Argentina, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya, entonces, ¿cuándo pasó eso? Que Dios escribió su ley en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Cuándo empezó eso? En Pentecostés, ¿no es cierto? Viene el Espíritu Santo. Ahora, la casa de Judá, ¿dónde tiene escrita la ley de Dios hoy? La casa de Judá todavía está en piedra, libro, rollo. No está acá. ¿Ya? ¿Se entiende? Nosotros somos Efraín. Nosotros no tenemos que buscar una descendencia étnica. Nosotros somos hijos de Dios por fe, no por etnia, pero somos Efraín, porque el pacto no es con los gentiles, es con la casa de Israel, la casa de Efraín. ¿Y de dónde salió la casa de Israel y la casa de Efraín? De entre los gentiles. ¿Ya? Nosotros estábamos en los gentiles y nos sacó. Estábamos los gentiles ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista religioso. De cualquier tipo de religión, filosofía, lo que sea, pero de alguna parte nos sacó Dios y nos trajo al conocimiento de su verdad. ¿Por qué? Porque escribió su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Por eso dice Romanos 12, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, ¿no es cierto? ¿Y qué es? Una transformación en la mente. Eso lo hace solamente el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Ya. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así hasta ahí nomás, Sergito. No me voy a acordar más de sus pecados. ¿Cómo es que no se acuerda más de nuestros pecados? Y perdonará, dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién hace eso? La sangre de Cristo. Entonces nos está hablando a nosotros. La casa de Judá, que todavía tiene la ley de Dios, la tiene, pero la tiene en rollo. Anteriormente la tenía en piedra, ahora la tiene en rollo. Pero porque ellos quieren seguir sacrificando. Porque ellos están buscando el perdón de Dios. Y nosotros ya no necesitamos más. ¿Por qué?
porque en Cristo hemos sido perdonados. ¿Ya? En Cristo hemos sido perdonados. Entonces, el pacto con Efraín, Jeremías dice, voy a hacer en aquellos días un nuevo pacto. ¿Cuáles fueron aquellos días? ¿Cuáles fueron aquellos días? Recuerda entonces cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, este es el nuevo pacto. En mi carne, en mi sangre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice. El otro Cordero quitaba el pecado, no quitaba, cubría el pecado de Israel por un año. Eso es lo que hacía, hasta la siguiente Pascua. ¿Estamos bien ahí? Ya. Capítulo 33 de Jeremías, versículo 14 al 16. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se llamará Jehová justicia nuestra. Entonces, aquí está hablando de la casa de Israel, la casa de Judá, en el tiempo futuro, cuando vivan, como dice ahí, seguros, cosa que no ha sucedido nunca en el Estado de Israel, ¿no es cierto? Y no va a suceder hasta que llegue el príncipe de paz, pero está hablando del futuro. Entonces, cuando los rabinos ven esto, dicen, ¿cómo es posible esto si las tribus no existen? No existen. Están perdidas. Y por eso es que desde que se fundó el Estado de Israel han habido una serie de intentos de encontrar las tribus perdidas. ¿Ya? Entonces algunos dicen que están en Etiopía, otros están allá. De hecho, Colón llegó a América creyendo encontrar las tribus perdidas. Por eso llevaba un traductor de hebreo en la carabela. Por si acaso no iba ni un cura en las carabelas. Así que esa figura de que baja un cura y con la cruz, eso es mentira. No iba ni uno, que fue una de las razones sospechosas de por qué en el segundo viaje de Colón la Inquisición lo pesca y se lo lleva preso. Entonces, Ezequiel 37. Ezequiel 37, 15 al 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Dos palos. Uno, Judá, otro, casa de Efraín o casa de Israel. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Entonces no hace esto, lo que hace es esto, porque esa es la señal de pacto. Hace una cruz. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Pausa. Aquí dice,
está hablando ya en el futuro. Dice, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo tomo a los hijos de Israel. Cuando dice a los hijos de Israel, se está refiriendo a la casa de Israel y a la casa de Judá, ¿ya? De entre las naciones. Recuerden que las tribus del norte se dispersaron, se perdieron en las naciones. No hay rastro. Los judíos, gracias Cristiancito, extraordinario. Los judíos también fueron dispersados entre las naciones. Pero ¿cuál fue la diferencia de ellos con las casas del norte? No se mezclaron, mantuvieron su concepto de comunidad, practicaron incluso durante mucho tiempo y hasta el día de hoy los ortodoxos la que se llama endogamia, se casan entre ellos, ¿ya? Entonces mantuvieron la ley, pero no en su corazón, en el papel nomás en este caso, ¿ya? Entonces está hablando en el futuro, un día va a tomar a las tribus. Ahora, ¿quiénes están en la tierra de Israel hoy? Los judíos, la casa de Judá, ¿no es cierto? Entonces, ellos todavía no tienen la ley escrita en sus corazones, pero ya están en la tierra. Nosotros tenemos la ley escrita en los corazones, pero estamos fuera de la tierra. Pero un día, ¿cómo lo va a hacer? No tengo idea, pero vamos a habitar allá. Y recuerden que cuando hablamos de la tierra de Israel original, estamos hablando desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates. Incluye un territorio gigantesco, ¿ya? ¿Cómo va a ser? No tengo idea, pero va a ser. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Pausa. Perdón que vamos pausando, pero quiero que vamos incorporando. Esto que lo leemos nosotros, que ya tenemos la revelación, piensen en un judío sin esta revelación, que él piensa, y más aún en el tiempo de Jesús, que los que estaban en el norte eran los samaritanos. Entonces, ¿cómo Dios va a volver a restablecer el reino de Israel si no están las tribus? Y los que habitan ahora, donde estaban las tribus anteriormente, son samaritanos, son mezcla de persa, de quién sabe qué cosa. Entonces, por eso es que cuando habla en la Biblia después más adelante que Pablo resuelve el misterio de las edades, se está refiriendo a este misterio. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ya. Recuerden que acá habla del futuro. Apocalipsis 21 dice el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero no está ahí. Vamos a Ezequiel, capítulo 36. Versículos 24 al 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mi espíritu. Entonces, ¿de qué está hablando? A partir de Pentecostés, ahí en adelante, todos los que entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, dicho en Ezequiel 500 años antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando del nuevo pacto, se está refiriendo a esto específicamente. Tomaré de las naciones, recogeré de todas las tierras, los traeré a vuestro país, esparciré, daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, los judíos también guardan los preceptos y los ponen por obra a su manera, pero sin el espíritu. Por eso es que son religiosos. ¿Ya? Por eso que son solamente religiosos. Pero ellos tienen la verdad como la Biblia, ¿no es cierto? Pero ponen por obra las tradiciones y sin el espíritu ponen por obra la Torá para ellos, o la ley. ¿Ya? Entonces, el nuevo pacto, ¿en qué va a consistir? En que Dios iba a traer de vuelta a aquel pueblo que él había dispersado y se había perdido. Y eso los rabinos judíos no sabían cómo iba a suceder. Aún más, se les hacía imposible por el siguiente precepto. Jeremías 3:6. Jeremías 3:6. ¿Tienen todos Jeremías 3:6? Cuando lo tengo, digan amén. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Entonces aquí está hablando de la casa de Israel y de la casa Judá. La casa de Israel dice, Israel aquí lo nombra como Israel, pero específicamente en relación a Judá. Entonces dice, ¿qué cosa? Que es una adúltera. Está hablando como un esposo. Y dije después de esto, de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió a mí, lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde de Israel, yo la había despedido y dado cartas de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Pausa, hasta ahí nomás. Entonces, aquí está la casa de Israel como una esposa y dice Dios que cometió adulterio. Y entonces, ¿qué hace Dios en el versículo 8? Exacto, entonces Dios se divorció del reino del norte, de la casa de Efraín, de la casa de Israel. Se divorció. No se divorció de Judá. A Judá la castigó. Dice que se contaminó la tierra, pero no se divorció de ella. Se divorció de la casa de Israel. Por eso los judíos, la casa del sur, después creían que ellos eran los únicos israelitas. Porque los otros no solamente ya no existían, sino que para más remate,
Dios se divorció de ellos. Entonces, ¿cómo es que se va a cumplir esta restauración? Porque siempre dice, los voy a parar, pero después los voy a traer, después los voy a traer, después los voy a traer, ¿no es cierto? Dice, o sea, llamaré amada a la que no era amada, ¿ya? Y entonces, ¿cómo lo iba a hacer? Ese era el drama que tiene. Porque Deuteronomio 24, 1 al 4, ¿cómo es que Dios va a hacer, cómo va a traer a Efraín? ¿Cómo va a restaurar el reino, las 12 tribus, si el reino del norte se dispersó, se asimiló, se perdió y además Dios le dio carta de divorcio? ¿Cómo? Deuteronomio 24, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio, se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar, para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ya, ¿entendieron? Entonces, ¿qué significa eso? Supongamos, yo me caso, mi esposa Adriana, ¿no es cierto? Esto es una ficción. Me casé con ella, encontré algo indecoroso en ella, así dice la ley, y entonces la quiero despedir y le doy carta de divorcio. Ella se va y se casa con otro. Eso legalmente está bien, ¿ya? Ahora, si el que se casó por segunda vez encuentra la misma falla que yo encontré, u otras, y le da carta de divorcio, ella otra vez queda libre con una carta de divorcio en su mano, con posibilidades de casarse de nuevo, ¿no es cierto? O si se muere, el segundo esposo también queda libre, pero no por una carta de divorcio, sino por viudez. Ahora, si yo me encuentro con ella y encuentro que los años no han pasado y que en realidad éramos tan jóvenes, ahora démonos una oportunidad y nos volvemos a casar, eso es pecado delante de Dios. No puedo por ley de Dios. ¿Se entiende? Ya la despedí, no la puedo volver a tomar. Entonces, si Dios despidió a Efraín y le dio carta de divorcio, ¿cómo la puede volver a tomar? ¿Se entiende el dilema, el drama? Entonces, ¿a qué vino Jesús? A solucionar eso. Porque si no, nosotros jamás podríamos haber vuelto a Dios. Vamos a ver Romanos. No, después vamos a ver esto si alcanzamos. Romanos 7. Ahora me di cuenta que cometí un error. La típica esa, ¿no es cierto? ¿Cómo está ahí? No. Romanos 7, 1 al 4. Pongan atención acá. Ya. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Ya, primera cosa, entonces le está hablando a los que conocen la ley que nosotros acabamos de leer. Si no conozco la ley, por eso la importancia de entender el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento, de la Tanaj. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Entonces, uno está sujeto a la ley, obviamente, mientras está vivo. Si muere, ya quedó libre de la ley. ¿Ok? Ya. Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido, por la ley al marido mientras éste vive.
Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Ya. Entonces, mientras está vivo el marido, esa mujer está ligada a ese marido, a no ser que el marido le entregue una carta de divorcio, ¿no es cierto? Entonces, si el marido muere, ella queda libre de casarse con quien quiera. Pero no podía volver a casarse con su primer marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ojo, si se muriera el marido y se une a otro, no es adúltera. Ahora pongan atención. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Cristo es Dios, ¿no es cierto? Dios el Hijo. Él vino a morir por nuestros pecados. ¿Dónde se originó el cargar los pecados? Dice, este es mi cuerpo y mi sangre. Está hablando de cuerpo y sangre, vale decir su humanidad. ¿Ok? Dale. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Pausa. Entonces, cuando Cristo murió, morimos nosotros a esa ley. Murió el primer esposo. Murió el primer esposo. ¿Dónde murió? En la cruz. ¿Qué murió de él? ¿Su divinidad? No, su humanidad. Su carne y su sangre. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Estamos? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Entonces, ¿cómo es que podemos volver a Dios? A través del otro, del que resucitó, del Cristo glorificado. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿cómo es que podemos volver nosotros a Dios? A través de Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió como primer esposo, porque es Dios, resucitó como nuevo hombre, por eso dice, hizo de ustedes un nuevo hombre, una nueva naturaleza. Y Él es, y en una nueva naturaleza, entonces nos toma. Por eso que en el cielo vamos a tener las bodas del Cordero. ¿No es cierto? Por eso es que se llama el pacto renovado. El pacto renovado. El pacto antiguo era con un animalito. El pacto renovado y definitivo es en Cristo. Vuelve a leer, por favor, el 4 completo. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahí está. Entonces, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Para pagar nuestros pecados. Pero los corderos no tenían que resucitar. Mataban al cordero y cubría con su sangre el pecado de un año. Pero Jesús murió, derramó su sangre, y si se hubiese quedado hasta ahí, habrían quedado nuestros pecados, entre comillas, perdonados, pero igual no habíamos podido volver a Dios. Entonces, Él resucita, y por eso que Él es el único camino, la única verdad, la única vida, el único mediador, el único. Por eso, fuera de Cristo no hay salvación. Él es el esposo, que dice Efesios 5, 24, 27. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuál es la palabra hebrea para iglesia?
Sinagoga, reunión. Jesús no dijo eclesía, no habló griego con sus discípulos. Habló hebreo, dijo la sinagoga, la congregación de mi pueblo. ¿Se entiende? Cuando dice las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi asamblea, sobre mi sinagoga. Está hablando con sus discípulos, no está hablando en griego. Se traducen sus palabras al griego, pero la iglesia y la sinagoga eran lo mismo. Por eso en la mente de los primeros cristianos, que eran todos de origen judío, seguían ligados a la sinagoga, al concepto de sinagoga. ¿Ya? Entonces, Cristo es quien nos vuelve al Padre, porque Él, siendo Dios, muere por nosotros. Ahí está pagado el pecado, pero resucita para volver a tomarnos. Y entonces así es como Efraín hemos vuelto a Dios por medio de Cristo. Por eso es que entender el pacto renovado, entender el sentido de la Pascua, los judíos no lo entienden, por supuesto que no. Para ellos es solamente un concepto histórico de la salida de Egipto. Pero por eso es que nosotros no celebramos la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. Y el memorial que nos dejó es la cena del Señor cada vez que estemos juntos. Un cristiano puede observar, ahora sí, como digo siempre, es de origen judío, es Newman, Steinberlein o cualquier otro apellido, a lo mejor por tradición, pero no es parte de nosotros. Nosotros todo se cumple en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso recordamos. Él es el esposo. Nosotros somos la novia. Un día en el cielo estarán las bodas del Cordero. Por eso es que no se puede, por ejemplo, entender el arrebatamiento si no se entiende raíces hebreas, la raíz hebrea del Antiguo Testamento, porque ahí está cada explicación de lo que Cristo hizo, dijo y hará. Y hará. Yo no lo puedo tomar las cosas por separado. Ahora, en las bodas del Cordero, ¿quiénes van a estar? Solamente Efraín. Solamente Efraín. Van a haber otro grupo que se llaman los amigos del novio. ¿No es cierto? Los amigos del novio. ¿Quién dijo eso? Yo soy el amigo del novio. ¿Quién dijo eso? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es el último de los profetas de la economía del Antiguo Testamento. Los amigos del novio son todos los profetas, todos. Pero la novia es esa. ¿Ya? Y nosotros hemos vuelto a Dios, a nuestro Padre, a través de Jesucristo. ¿Ok? ¿Se entiende? Hay que procesarlo, hay que darle vuelta, pero no hemos visto ninguna cuestión, no estamos viendo ni el Talmud, no, solamente la Biblia. Ahí está. El nuevo pacto no es con los gentiles, es con la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Judá todavía no tiene la ley en sus corazones. Está en la tierra, pero su ley todavía no está en sus corazones. La casa de Efraín, la plenitud de los gentiles. ¿Qué dice Pablo después? Cuando se acabe la plenitud de los gentiles, Dios ¿con quién va a empezar a tratar? Con la casa de Judá. Y ellos van a tener que pasar esos 7 años, que es su Yom Kippur, su expiación. Su expiación. Nuestra expiación ya es Cristo. ¿Estamos? Entonces, la próxima semana vamos a continuar con el tema de la Pascua y vamos a ver las profecías que Jesús fue cumpliendo cada una de ellas. Cada una de ellas. Pero me interesa esto, que entendamos lo que Jesús vino a hacer. ¿Qué significa que haya muerto? ¿Por qué murió? ¿Por qué resucitó? ¿Y qué significa? ¿Y cómo es que eso hace que Él sea el único mediador? Porque es Dios. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta? Ya. Gracias, Padre, por el estudio del día de hoy. Gracias por tus maravillas, Padre. Gracias por permitir ser tu pueblo, Padre. Gracias por Cristo, que es nuestra Pascua.
que nos permitió estar reconciliados contigo, Padre, y ciertamente poder hacer ese pacto renovado, siempre eterno y perfecto con cada uno de nosotros, Padre. Un día estaremos contigo, Padre, en las bodas del Cordero, y permite que este tiempo que esperamos, Señor, lo hagamos con fidelidad, lo hagamos con pasión por tu palabra, con santidad, Padre, para vivir agradecido de haberte fijado en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre, por que aún en nuestras incapacidades, Padre, de no todo entenderlo, Padre, nos disponemos a ti para que tú nos sigas enseñando, para que tú nos sigas transformando y permite que tengamos siempre pasión por tus negocios, por tu palabra, por tus cosas, Padre, para conocerte mejor, y estas maravillas que aprendemos, Padre, nos llenan de gozo, de alegría y ciertamente con pasión para hacer siempre tu voluntad. Padre, que tu palabra more en abundancia en cada uno de nosotros, y esta porción que hemos aprendido la podamos seguir meditando para que la podamos seguir no solamente agradeciendo, sino que poniéndola por obra, Padre. Dejamos esta oración delante de ti en el nombre de Jesús. Amén.